Buenas tardes a todos. Vamos a hablar ahora de un tema apasionante, al menos nos apasiona a los que estamos aquí sentados. Espero que consigamos también apasionaros a todos los que estáis ahí, o por lo menos cambiar la forma en la que hasta el momento habéis percibido esta tecnología. Vamos a hablar de Bitcoin y vamos a hablar de Bitcoin con dos de los mayores expertos que podemos tener hoy en día aquí, con Félix Moreno de la Fundación Bitcoin y con Patrick Gassek, que es un desarrollador senior, un evangelista del open source y una de las personas que más conoce cómo funciona por dentro Bitcoin, esta moneda virtual. ¿Cuántos de vosotros no habéis oído hablar de Bitcoin? Que levanten la mano sin miedo. Poquitos, cada vez menos. ¿Cuántos de vosotros tenéis un wallet, un monedero de Bitcoin o habéis comprado Bitcoin? Unos cuantos, cada vez más. Me imagino que la mayoría de vosotros habréis oído hablar de Bitcoin en las noticias relacionado con temas de volatilidad en el precio del Bitcoin, de casas de cambio que desaparecen, de terroristas que se financian con Bitcoin, ladrones que piden rescates con Bitcoin. Bueno, ¿qué es lo que queremos trasladaros hoy aquí? Queremos trasladaros que hay algo más detrás de Bitcoin. Lo que estáis viendo es solo la punta del iceberg, ¿vale? Es solo lo sencillo, lo fácilmente transmitible por los medios de comunicación y lo que tiene más impacto, ¿vale? Sí es cierto que detrás de Bitcoin hay una historia bastante peculiar. Todo esto empieza hace 6 años con un personaje que se llama Satoshi Nakamoto y en realidad es un personaje porque no sabemos quién es a día de hoy, si es una organización. Pero en realidad la parte bonita, la parte interesante de Bitcoin es que la tecnología que supone Bitcoin es agnóstica de quién desarrolló, quién la pensó. Al final es una tecnología que funciona. ¿Y qué es esto de Bitcoin? Pues Bitcoin lo podemos entender a día de hoy desde distintos puntos de vista, como una moneda, como una inversión, como un medio de pago. En realidad, Bitcoin no es nada de esto y lo es todo. Lo que estamos viendo aquí son aplicaciones de la tecnología de Bitcoin. Y Bitcoin como moneda, por ejemplo, tiene ventajas y tiene inconvenientes frente a las monedas que estamos acostumbrados a utilizar y tiene como medio de pago ventajas e inconvenientes frente al uso de tarjetas o frente al uso de PayPal. En realidad, la innovación que hay detrás de Bitcoin es disponer de una red que permite validar las transacciones de Bitcoin en tiempo real, de forma distribuida y sin que intervengan terceras partes. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo le envío un Bitcoin a Félix, mi monedero de Bitcoin, mi aplicación que tengo cargada en mi smartphone, firma esa transacción y en lugar de que exista alguien que me valide esa transacción, la transacción yo la distribuyo a una red, que es la red de Bitcoin. En la red de Bitcoin todo el mundo dispone de un libro de transacciones donde están apuntadas todas las transacciones que se han generado en toda la historia de Bitcoin. Y hay dos tipos de usuarios en la red de Bitcoin. Aquellos que tienen una copia de este libro de transacciones y los que tienen la capacidad de escribir nuevas transacciones en este libro. Las personas que escriben nuevas transacciones en el libro son los que habéis oído hablar como mineros. ¿Qué hacen los mineros? Cuando yo le envío un Bitcoin a Félix, ¿qué me impide gastar la misma moneda virtual y enviársela a Jeff? Gastarla 2 veces. Lo que necesito es que alguien certifique que en un momento dado del tiempo esa moneda la he transmitido a Félix o la he transmitido a Jeff, pero solo una de las dos posibilidades. Cuando yo emito esa transacción a la red, el minero escribe la transacción o la de Félix o la de Jeff, una de las dos, se va a escribir primero en este registro y la primera transacción que se escriba en ese registro queda permanentemente almacenada en ese registro. El Bitcoin es de Félix y la transacción, el Bitcoin que le he enviado a Jeff, sencillamente no es aceptado por la red. Esa es la forma en la que funciona Bitcoin. Y esta tecnología que hay detrás es la que de verdad supone una innovación, yo diría que de las más radicales que ha habido en los últimos tiempos. Y sobre esta tecnología se pueden construir muchas más cosas que una simple moneda. Hay empresas y empresas que están empezando a tener una facturación de más de 1 millón
de dólares en Estados Unidos, como alguna de las que veis aquí. Incluso en España, Destinia, una agencia de viajes online que permite pagar con bitcoins desde principios de año, se encontró con una agradable sorpresa, y es que lo que inicialmente era una campaña de marketing o, digamos, una iniciativa desde el punto de vista más filosófico del CEO de Destinia, el CEO de Destinia, el día que lanzó Bitcoin, se fue a dormir y se encontró con que a la mañana siguiente 3 personas habían pagado con Bitcoin. Y creía aquí una broma de los desarrolladores. Vale, los desarrolladores son así. ¿Vale? Pues no, eran 2 personas que habían pagado con Bitcoin de verdad y todos los días están teniendo transacciones con Bitcoin. Y poco a poco, empresas de mayor tamaño, como Dell, como Expedia, como Dice, incluso PayPal, están empezando a entender Bitcoin como una forma más, como un medio más de pagar, y lo están integrando dentro de su negocio. ¿Qué os vamos a contar aquí? ¿Cuál es la realidad de este día a día? ¿Qué nivel de madurez está alcanzando Bitcoin a día de hoy? ¿Para qué se utiliza a día de hoy? Y, sobre todo, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con Bitcoin en un futuro a muy corto plazo? Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues quiero hablar un poquito de la realidad hoy, porque muchas de las cosas que vemos en el MIT Technology Review son cosas que se traducirán, entrarán en nuestras vidas en un tiempo, que están en fase muy experimental, pero la realidad es que Bitcoin ya se está usando, ya hay más de 85.000 transacciones diarias, ya se mueven una media de 50 millones de dólares al día en transacciones de Bitcoin en todo el mundo, y es algo que cualquiera de vosotros puede usar. Podéis descargaros un monedero de Bitcoin en el móvil en menos de 1 minuto y podéis estar usándolo en 5 minutos. Y, por cierto, todos los de aquí que tengan Twitter, si tienes Twitter, tienes automáticamente un monedero de Bitcoin gracias a una aplicación que se ha creado. Y el primero que tuitee sobre Bitcoin con el hashtag MTCoin recibirá unos pocos bits de nuestra parte ahora cuando le toca a Jeff hablar. Esto que veis aquí es un mapa de sitios que aceptan Bitcoin físicamente, es decir, de locales físicos que aceptan Bitcoin. Como podéis ver, son bastantes, pero la realidad es que la mayor parte de las transacciones de Bitcoin se están realizando online, en tiendas online, etcétera. Esto que veis aquí es número de transacciones. No sé si se ve bien el número, pero están ya en muchas decenas de miles, 80.000, más de 80.000 muchos días. Este es el número de usuarios de una de las empresas de Bitcoin más conocidas, que tiene el monedero, uno de los monederos más populares, que se llama Blockchain. Esto ya está anticuado, ya tienen más de 2,5 millones de usuarios y está doblándose en menos de 6 meses esa capacidad. BitPay, que es la empresa con la que colabora Jeff, tiene ya más de 44.000 tiendas online que aceptan Bitcoin a través de ellos. Y además la aceptan sin asumir ningún riesgo en cuanto a la moneda, porque ellos convierten los Bitcoins a la moneda local instantáneamente, en el minuto que se realiza la transacción. Y entre BitPay y otras empresas competidoras, seguramente antes de acabar 2014 haya más de 100.000 comercios online que acepten Bitcoin. El ritmo de inversión, esto es que se mueve tan rápido que esto se ha quedado un poquito antiguo también. Ya son más de 300 millones de dólares lo que el Venture Capital y los inversores de capital riesgo están dejándose en empresas de Bitcoin, y aquí podéis ver que compara muy bien con los primeros años de Internet y el dinero que se está invirtiendo en la tecnología y en las empresas de Internet en los años... aquí veis el crecimiento en los últimos años, y en 1995 en Internet se había gastado incluso menos. 1995, es verdad que no todo el mundo estaba usando Internet hasta el año 2000 casi. Aquí podéis ver un ejemplo de empresas que han surgido en torno a esta tecnología, porque como bien ha dicho Jorge, esto es una tecnología, es un protocolo, es una red distribuida, sí. ¿Bitcoin con la B minúscula es una unidad de moneda? Sí, pero realmente esto es una tecnología que permite transmitir valor, permite transmitir dinero ahora mismo por Internet, tan fácil como usar el correo electrónico, pero también permite hacer muchas otras cosas. Y algunas de estas empresas, bueno, pues por ejemplo, Kraken, Bitstamp, OKCoin, son empresas que se dedican son bolsas de compraventa de bitcoins donde la gente se reúne para intercambiar bitcoins por otro tipo de monedas, euros, dólares, yenes. Luego hay empresas que crean monederos como Blockchain, Armory, y luego hay empresas que hacen procesador de pagos y te permiten, como comerciante, como tienda online, aceptar bitcoins, pero
recibir euros o recibir dólares. Es el caso de BitPay, de GoCoin, CoinKite y otros. Y luego también hay empresas dedicadas a la minería y empresas dedicadas al hardware. Ahí podéis ver unos cuantos ejemplos. Hay muchísimas más. Hay más de 350 startups ya de Bitcoin y las 10 más grandes ya son empresas multimillonarias. El tema de la regulación es algo que ha ido evolucionando muy despacio, como siempre pasa en el mundo de la política y del derecho, pero poco a poco se ha ido regulando Bitcoin en distintos países y en la mayoría de ellos, sorprendentemente, de forma muy positiva. Lo que está en verde ahí son los países que están permitiendo Bitcoin en casi toda su extensión. Los que están en amarillo han impuesto algunas restricciones, por ejemplo, a las casas de cambio o a que los bancos hagan negocios con empresas de Bitcoin, pero aún así permiten a los usuarios utilizarla. La regulación tiene una cierta importancia para las empresas, pero desde el punto de vista del usuario es irrelevante, porque Bitcoin es tan libre como BitTorrent o como el protocolo de correo electrónico, SMTP. Es decir, es imposible de parar. De hecho, hemos oído ya anécdotas de gente en Corea del Norte utilizando teléfonos de satélite para recibir Bitcoin. Y ahora le paso la palabra a Jeff Garzik, que como bien ha dicho Jorge, es uno de los mayores expertos del mundo y que va a hablar en inglés del potencial de futuro y lo que se puede hacer con esta tecnología. Gracias. I am one of the plumbers, as it will, of Bitcoin, one of the first computer programmers who got involved in Bitcoin. We call those the Bitcoin core developers. Bitcoin began its life in January 5, 2009, and I first heard about it in January of 2010. I thought, prior to Bitcoin, that Bitcoin was impossible. You have a digital file on your computer, and you need to copy it once and only once to another computer. That's called the double spending problem. You cannot create digital money without being able to copy once, twice, 3 times. That's not money, that's counterfeiting. So how do we solve this problem? We made Bitcoin incredibly programmable. Whoops, we're going the wrong way. There we go. Green one. So one of the key features of Bitcoin is that Bitcoin is programmable. Every single piece of currency that is associated with Bitcoin is including a mathematical equation called a script. And this script enables digital signatures to be correct, and you can prove that a currency is or is not being spent mathematically. Now, that is a very key feature of the system because mathematics, not humans and trust, are the core of the Bitcoin system. You prove mathematically that you have received some currency. Someone else. Okay. So, therefore, each Bitcoin includes something called a script, which is an incomplete mathematical equation. In order to spend Bitcoins, you complete this mathematical equation, and you provide a solution to the cloud, and it agrees that your Bitcoins are spent. That's what a script is. One of the very interesting developments with Bitcoin is micropayments. Now, micropayments, you can conceive of paying per minute for Wi-Fi. You can conceive of paying for per barrel of oil coming out of a pipeline. And from the financial services perspective, you can imagine that with Bitcoin, if someone is paying for this oil and then they depart, they are fully settled up until that time. They lose no money. If someone is receiving oil and giving away money and the oil stops, again, they are fully settled. No one loses money. Another thing that we are developing is the Bitcoin payment protocol. The payment protocol is an example of how Bitcoin enables merchant services throughout the world. You use the Bitcoin payment protocol to securely create a transaction between your smartphone and any merchant services. It cannot be intercepted, it cannot be respun, respent, it cannot be corrupted. You are either guaranteed to have bought that item from the merchant or not. And that is a key component of the system, is that at every point you can prove that someone has received their funds.
This is obviously a quite complex technical diagram, but at the end of the day, it boils down to the merchant is guaranteed with a digital signature to receive their payment using the standard open source protocols that you use to communicate with your bank or to communicate with your government offices. It's encrypted and it's secure. Now, Bitcoin 2.0. Previously, everyone is familiar with Bitcoin as simply a money, a currency like euro or yen or US dollars. Now, there's also the underlying technology. It's called the blockchain technology. And the blockchain technology is first employed to enable Bitcoin, but there are many other applications that can use blockchain technology. Number one is called colored coins. This is an interesting technology that you can imagine might be able to use to transfer stocks or bonds or other digital property just as easily as you can transfer Bitcoins from one person to another. In summary, transferring Bitcoins to someone is as easy as sending an email. You can send an email from Spain to the United States. You can send Bitcoin over the internet from Spain to the United States. Blockchain technology enables you to transfer stocks, bonds, the ownership of a car, the ownership of a house, just as easily as you can transfer Bitcoins today. Colored coins in specifics are very, very, very low value Bitcoins. Bitcoin worth $0.000001, and you use this very small token as a token of ownership. This says you own that car, you own that stock. And once you own that token, with the Bitcoin technology, you can transfer it to anyone without needing to ask anyone's permission. There are other blockchain-based technologies and similar cryptocurrency technologies. Another one is called Ripple, which enables someone, for example, in this example, Jan at Chase, she can send some money to Molly at BOFA.com, but she does not necessarily need to have the same currency that Molly is receiving. Jan can perhaps send US dollars, and Molly can receive perhaps euros. But in the middle, using this network, you can transfer the value from one to another digitally, securely, and without having to go through expensive banks with expensive exchange commissions. Another interesting concept that Bitcoin introduces is called smart contracts. Typically, everyone is familiar with the legal contract. This is a Spanish text which specifies the rules that you have to fulfill in order to complete this contract. A smart contract is a mathematical list of rules whereby you prove that you have fulfilled the contract by providing some sort of mathematical proof, whether it is, I have spent this Bitcoin, or I have downloaded this file, or this stock just increased in value. Any digital data can be used to enable a smart contract. The future is very, very bright for Bitcoin. As Felix mentioned, the investment is incredible and increasing at an exponential rate. So is the developer engagement. Myself, a software engineer, I look at metrics such as how many developers are creating Bitcoin projects, how many developers are starting new Bitcoin businesses. And that metric, it just keeps going up and up and up. There are very few people right now who know the entire system of Bitcoin, and so for the future, one of the things that we're working on is education, teaching others, such as yourselves, about how to learn more about Bitcoin. There are many new technical features coming down the pipe. The fees, for example, that are associated with each Bitcoin transaction can be greatly diminished compared to what you see in existing money transfers today. You might pay a wire transfer fee of 1%, 2%. The Bitcoin associated fee like that is 0.1%. It's pennies. Scalability is another issue that is improving as Bitcoin matures. Scalability means that we are able to support more and more transactions, millions and millions of people.
every day. Security, in the past, we have had to advance the entire computer science of cybersecurity. Bitcoin is the first time that you've had a piece of value on your hard drive, and perhaps a virus or a malware can come in and take that. We don't want that. We need a system that's secure. And so we introduced technologies such as multi-signature technologies, which require multiple people to sign off before a fund is spent. You can imagine with this multi-signature technology that in an executive office, you can prove that the CEO or the CFO is not embezzling or stealing funds, because with Bitcoin technology, you require the CEO, the CFO, and maybe the janitor to sign off on the Bitcoin spends. So there are many security improvements that are already in the Bitcoin protocol, more are coming, and the future is very bright for Bitcoin. Thank you. Before we move on to Q&A, ¿las 3 personas a las que le he mandado bits están en la sala? ¿Pueden levantar la mano? Vale, pues os pediría, por favor, que le paséis la mitad de lo que os he mandado a otra persona. No tenéis que daros de alta en ningún sitio, simplemente escribir el Twitter de esa persona, una cantidad, 500 bits, y @changetip, como el que he mandado yo. Y ya tenéis monedero de Bitcoin, no hace falta más. Vale, vamos a mostrar un vídeo de BitPay. de BitPay para demostrar cómo es el funcionamiento. Lo que estáis viendo ahí es un TPV, un cajero, un TPV que puede haber en cualquier tienda, y lo que está haciendo es una transacción con Bitcoin. Lo que tiene en la mano es un monedero de Bitcoin, es un wallet cargado en el smartphone, y habéis visto que se tarda 10 segundos menos en poder hacer un pago con Bitcoin. En este caso se está utilizando la tecnología NFC, tecnología que Apple Pay ha incorporado en su último iPhone 6 y tecnología que la mayoría de los fabricantes y proveedores de servicio están utilizando a día de hoy en los terminales en los que podéis pagar en las tiendas. En España, en concreto, prácticamente en las grandes ciudades, todos los TPVs, todos los terminales en los que podéis pagar con una tarjeta permitirían hacer este tipo de pago que habéis visto aquí con Apple Pay y con otras tecnologías como puedan ser Bitcoin. Y una vez hecho esto, lo que nos gustaría sería todo aquel que tenga alguna duda, alguna pregunta, que nos la pudiera hacer. Sí. Ahí. Enciéndelo. Uh-oh. Just shout it out and we'll repeat the question. We'll repeat it. Dilo en alto, que repetimos. Everybody is wondering what the effects of Bitcoin and peer-to-peer technology will have on different industries. I mean, one of them that I can think of is digital content. There's a lot of talks about the impact that Bitcoin and peer-to-peer technology can have on payment for digital content services, for example, accessing newspapers, online, and all that sort of technology. So what's your thought on that? You know, what's the impact that Bitcoin can have in this industry? Well, amusingly, we were actually discussing that a little bit before we came on stage. Bitcoin is perfect for e-commerce and digital property. It is fully online, and you can prove without a shadow of a doubt that you have received a payment. Not only that,
it enables micropayments. And so you can imagine whether your digital content is 1 penny, 2 pennies, it enables a much wider breadth of business model than simply paying for a subscription on a monthly basis. You can pay per article, you can pay per view, and behind the scenes, the Bitcoin software will enable that, and so you're not just constantly clicking. It enables both content providers and content payers or the readers. And you can tip people. I just sent 3 people at least 1,000 bits each in 10 seconds, 20 seconds. Just another question. Yep. Cuando yo voy a la panadería y compro una barra de pan y pago con un billete de 5 euros, yo lo que le estoy dando al panadero es un trozo de papel. Pero tengo un gobierno que asegura que ese papel tiene un valor y que puedo comprar pan. Ustedes han dicho que, por ejemplo, la ley no afectaría tanto a Bitcoin. Si yo me gasto dinero en Bitcoin y los tengo en el monedero, ¿qué me asegura que ese dinero que me he gastado no se va a diluir y no va a ser nada? He's basically asking how can I be sure that that money is not going to be worthless in the future, what I have in my Bitcoin wallet? Well, ultimately, the value of the Bitcoin is derived from how many people hold it, how many people use it, how many people find it valuable. And right now, we see that even though it's very small, collectively, the market cap of Bitcoin is almost $5 billion. And so we can imagine that if it's small and it's already worth that much, then it presumably keeps growing and is worth more in the future. Now, just like the currency, the euro, the US dollar, it is valued basically on who holds it, who uses it. And so Bitcoin is no different. If everyone in the world decides that Bitcoin is needing to be held, then it will retain its value for a long time. And if it's a new technology that everyone ignores, then the opposite is true. But it's primarily based on the growing number of businesses that are accepting Bitcoin and the growing number of users that are holding Bitcoin. And I think that'll continue to the future. Pero por responder directamente, nada te asegura de que esos Bitcoins sigan teniendo valor. Si de aquí a 5 o 10 años surge una tecnología superior y nadie quiere tener Bitcoins, nada te asegura de que esos Bitcoins tengan valor. Por otro lado, nada te asegura que el euro siga teniendo valor dentro de 50 años o que el peso argentino siga teniendo valor dentro de un año, etc. Y acabando de responder a tu pregunta, ya hay experiencias en España. De hecho, en Madrid hace poco se lanzó la mayor calle Bitcoin del mundo por volumen de comercios en los que puedes probar cómo funciona. Puedes comprar Bitcoins en un cajero, puedes ir a una tienda y pagar un café o comprar ropa en una tienda en la calle Serrano y probar, tocar cómo funciona Bitcoin. No deja de ser un experimento a día de hoy, porque, como decía Jeff, el volumen actual de Bitcoin es muy pequeño. Alibaba, en la oferta que lanzó el otro día, en un solo día duplica la capitalización total de Bitcoin. Ha conseguido 9.300 millones de dólares, cuando la capitalización global de Bitcoin, el número total de monedas multiplicado por el precio al que cotiza a día de hoy, está en el entorno de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Es un experimento, visto como moneda es un experimento, pero lo importante es todo lo demás que se puede hacer con esta tecnología, no solo la aplicación como moneda. ¿Sí? Casi grita, sí, grita y lo repetimos. He's asking what makes Bitcoin different to all the other cryptocurrencies that are coming up? Well, interestingly, the first aspect of Bitcoin is open source, which means that anyone can take the software and create their own currency. They can create a Jeff coin, they can create a Felix coin.
But mathematically, if we create our own currency, then it is much, much less secure against counterfeiting, against double spending than Bitcoin itself. And the reason for that, if it's exactly the same software, is what's called network effect. If there are millions upon millions of Bitcoin users, that contributes collectively to transaction security, such that if you create a new coin, you are literally 1 million times less secure than Bitcoin. So obviously, the economic incentive is always to go to where your cryptocurrency is most secure. Now, in the future, I presume that will continue, but it is the free market, it is competition, and perhaps someone will create a better coin. But at the same time, you must not only come up with better features, you must also have greater security. And so right now, people continue to choose Bitcoin because they have much greater security, literally millions of times greater than the next competitor. Además, hay cientos de monedas alternativas a Bitcoin. La mayoría de ellas en realidad se basan en Bitcoin. Son copias de Bitcoin con poco más nada que aporte un valor real. Sí que es cierto que hay algunas monedas, hay algunas tecnologías, si lo quieres ver así, que aportan algo diferente y que en un futuro pues quizás esas tecnologías, esas monedas puedan dar usos alternativos a los de Bitcoin o incluso puedan sustituir a Bitcoin en determinados entornos. Sí. Una de las paradigmas que se están produciendo últimamente uno de los problemas que se están dando últimamente con la bajada del precio de Bitcoin es el coste de minado. Entonces, ese coste de minado se está trasladando más a grandes minadores. De hecho, un gran minador el otro día ardió en Tailandia, creo que fue. O en Tailandia o en Malasia, no sé dónde fue. Sí, ardió uno que tenía además una instalación de $1 millón aproximadamente. Este coste de minado puede producir que hayan granjas de minadores por encima de los minadores particulares que eran los que hasta ahora minaban. Bueno, yo creo que por la mayoría del auditorio aclaramos un poquito el concepto de minar. ¿Vale? Antes hemos comentado que había unos usuarios que recogían las transacciones y las apuntaban en este libro de cuentas global de Bitcoin y estos usuarios eran los mineros. Originalmente, cuando Bitcoin se concibió, la idea detrás era la idea de democratizar la emisión de moneda de forma que cualquier usuario potencialmente pudiera participar como minero, dar soporte con su infraestructura y con su tiempo y con sus costes a todo el ecosistema de Bitcoin y obtener una recompensa por ello. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido dejando de ser factible que un usuario normal y corriente en su casa con un programa en su ordenador consiga por pura probabilidad ese retorno, ese boleto de lotería que supone que cada 10 minutos se generan a día de hoy 25 bitcoins como recompensa al minero que consigue solventar un problema matemático complejo que de hecho está puesto de forma que se asegure que esa emisión de moneda se produce cada 10 minutos. ¿Vale? Bueno, pero Jorge, perdona que te interrumpa porque como el tiempo es muy limitado y sobre la minería se puede hablar horas, yo solo quiero transmitirte que hay una burbuja tremenda en la minería. Sobran mineros por todos lados. Hay rendimientos decrecientes, más mineros significa más seguridad hasta cierto punto y luego ya son inútiles. Entonces, que quiebren la mitad y todavía tendremos la red más segura del mundo. La capacidad de cómputo global de la red de Bitcoin crece exponencialmente. No es comparable directamente, pero dejadme que diga que supera la capacidad de la mayoría de los grandes superordenadores del mundo. Y es un cálculo que no se utiliza para nada más. ¿Vale? Está tremendamente fuera de todo control. ¿Sí?
Why do you think the US and other governments are willing to accept the technology and live with it, and they are basically acknowledging it? Because it should be a threat for them and for traditional institutions and for traditional banking, really. Well, traditionally, the U.S. has been very pro-technology, and that has been the trend since almost World War II, is that the U.S. feels geopolitically that it has an advantage if it has, Silicon Valley level technology, advanced technology. And also, separate from the technology perspective, but it makes it easier to accept technology, is that private currency laws in the United States have made it such that it's always been legal to create your own currency. And so you combine the legal regime with an acceptance of new technology and Silicon Valley and technology incubators, and you really have fertile ground for developing new technologies like this. That is in comparison to other countries such as, for example, Russia and China, where their laws are written such that anything that is not the official currency is technically illegal and discouraged. For example, euros in Russia fall under that category as well. And so from that perspective, U.S. has been more fertile ground for technology than other countries. And so I think in some respects, the U.S. and Western Europe view this in part as competition among nations. And so there is the potential that some people think that Bitcoin might upend traditional institutions. But I think that those traditional institutions right now are just taking a wait-and-see approach because there are so many positive potential aspects of the Bitcoin technology as well, such as enabling the unbanked around the world to have access to bank accounts where they had none before. How stupid would you have to be to ban email because it competed with the post office? Some countries are that stupid, but thankfully the US hasn't been. Bueno, creo que nuestro tiempo se ha acabado. La última pregunta. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cómo afecta la cotización del Bitcoin en el mercado de divisas. O si afecta. Okay, I'll take that. El Bitcoin cotiza libremente en un mercado libre. Hay más de 40 mercados, bolsas, donde se compran y se venden Bitcoins. Y la cotización depende de la demanda. ¿Qué quieres decir con cómo afecta? Que si tú, por ejemplo, cambias $1 por un Bitcoin, si cambia ese precio, ¿cómo cambiaría el dólar respecto al euro? Pues el dólar está ahora mismo, el euro está a 1,2450 dólares. Si tú compras €1, tendrás lo que sea, 2.500 bits, y esos 2.500 bits serán 1,2450 dólares, menos la comisión del sitio donde lo hayas comprado. Cotiza en múltiples divisas y hay un arbitraje muy eficiente entre esos mercados, porque es tan fácil enviar Bitcoin de un mercado a otro. De hecho, es mucho más fácil enviar Bitcoins de España a Australia que enviar euros. Mucho más fácil y mucho más rápido. Bueno, estaremos los tres después de todas las presentaciones para cualquier pregunta que podáis tener. Bueno, espero que al menos os hayamos podido convencer de que detrás de Bitcoin y de los robos y de los usos oscuros que hayáis oído en los medios de comunicación hay una tecnología que como tal tecnología no es ni buena ni mala, es una tecnología y que se puede usar para otras muchas cosas que todavía no se han inventado, incluidas muchas de las que hayáis visto durante el día de hoy, que se pueden aprovechar de esta tecnología para incluir dentro de sus modelos de negocio. Muchas gracias a todos.